Comenzamos fuera de serie con una entrevista a Julián de Diego, que es abogado, asesor laboral titular del estudio jurídico de Diego y Asociados, profesor de Derecho del Trabajo en las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas de la Universidad Católica Argentina. También es director del posgrado en Conducción de Recursos Humanos de la UCA y es autor de 23 libros y 2 tratados de Derecho Internacional. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo anda? Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, ¿usted? Muy bien, gracias. Me alegro. Un gusto, doctor de Diego. Gracias por estar en el programa Fuera de Serie. No, encantado. Es un gusto para mí. Julián, quisiéramos consultar un poco por el tema de la inflación, que nos llevó a cerrar las paritarias en un promedio de 25%, el año termina con una inflación estimada del 45%, que es un número muy alto, y todos sabemos que el trabajador, digamos, es el que más ha perdido poder de compra, pero ¿cómo lo ve del lado de las empresas? Mire, en realidad, aunque el escenario es muy heterogéneo, es decir, hay sectores que han logrado el 25, otros el 30, hay algunos que ya llegaron al 40% como el sector bancario o algunas de las ramas de camioneros o aceiteros, en fin, aun cuando el resultado sea heterogéneo en lo que va de las paritarias, todos los convenios tienen cláusula de revisión. Eso significa que cuando se conozca el índice completo del año 2018, después del 15 de enero del año que viene, obviamente todos los convenios se van a revisar y se van a tratar de ajustar a la inflación real que haya resultado del año. Así que los sindicatos tienen una ventaja muy grande, concedida como un beneficio general otorgado desde el Ministerio de Trabajo oficial de la Nación, de tener esa cláusula de revisión que reemplaza, como ustedes recordarán, la cláusula gatillo. Sí. ¿Se acuerdan del año 2017? Que era una cláusula más automática. Esta es menos automática porque implica que las partes se tengan que sentar a ver cómo se otorgan las diferencias, y eso también va a depender mucho de cómo esté en la situación de cada sector. Lo cierto es que las paritarias recién van a terminar entre febrero y marzo del año que viene, revisando el índice completo del año, y eso para los sindicatos es una garantía muy importante. En el medio de eso se interpone el bono que ha puesto en juego el gobierno, a través de un decreto muy discutible en cuanto a sus características, naturaleza y alcances, que va a alcanzar a la gente de forma muy heterogénea también. O sea, del mismo modo que el escenario laboral es muy heterogéneo, hay actividades que les va muy bien, no sé, la informática, vaca muerta, algunas empresas automotrices, y hay empresas que les va muy mal. Entonces, en un escenario así, hay quienes van a poder pagar el bono con bastante holgura, y hay otros que no lo van a poder pagar, pues sencillamente porque si tienen dificultades de subsistencia, o están pagando los sueldos en cuotas, o están suspendiendo a su personal, es muy difícil que estén en condiciones de pagar el bono. Doctor de Diego, cuando usted hace referencia al bono y a la posibilidad de pagarlo según los sectores, pareció leer una columna suya en la que hablaba, corríjame si me equivoco, que más allá de, digamos, de la cuestión del bono había una cuestión de constitucionalidad. ¿Es inconstitucional lo del bono? Claro, en esa columna que yo publiqué en El Cronista, lo que sostengo es que el Poder Ejecutivo no tiene atribuciones para fijar aumentos de salarios en el sector privado, que se rige por la ley de convenio colectivo, se rige por otras normas que no habilitan al Estado a participar, y que al contrario, cuando uno revisa las normas internacionales de la OIT, justamente se fustiga mucho la intervención del Estado en forma unilateral y se fomenta la negociación salarial a través de los convenios colectivos, que es el modo más racional de encontrar una fórmula para lograr los aumentos, donde interviene el sindicato representativo y la Cámara que agrupa al sector correspondiente. Entonces, no ocurría lo mismo en la época de Duhalde y de Néstor Kirchner, que cuando ellos dictaron decretos en ese sentido sobre aumentos salariales, en aquel momento fueron 150 pesos, que en ese momento era bastante más dinero que lo que hoy podemos apreciar por el número, y esa atribución la tenían porque tenían vigente la ley de emergencia económica, que le daba facultades al Poder Ejecutivo de dictar normas de emergencia en materia salarial.
El Poder Ejecutivo actual no tiene esa atribución y por lo tanto lo del bono es de dudosa constitucionalidad, a pesar de que fue dictado no en un decreto común, sino en un decreto de necesidad y urgencia, ¿no? Pero de todas maneras, las empresas, los privados están obligados a atenerse a eso, por más de que no sea... Bueno, lo que yo sostengo es que Sí. el privado que no pueda pagarlo tiene un elemento importante para defenderse, en el sentido de que esta norma no lo obliga, y seguramente ese argumento va a ser utilizado por los que no lo puedan pagar. También hay muchas otras alternativas, ¿no? El bono puede ser negociado en más, en menos, o en cuotas, o en distintas cuotas que las establecidas en el decreto, a través de el Poder Ejecutivo, homologando los convenios colectivos que se pacten entre las partes. También con la intervención del Poder Ejecutivo, pero ahí lo que priva es la voluntad de las partes. Entonces muchos convenios van a prever esa situación, ¿no? Está bien. Bien, doctor, Argentina tiene una gran parte del mercado laboral en la informalidad. Yo le pregunto, ¿cuáles son las principales causas del trabajo en negro? Porque estimo que hay más de una. En realidad, cuando la situación económica es muy negativa, como la que estamos viviendo en estos últimos años, me refiero a inflación, recesión, presión impositiva muy alta, intereses carísimos para obtener crédito, etcétera. O sea, cuando se dan todas condiciones adversas para el crecimiento económico, la pequeña y mediana empresa se refugia en el trabajo en negro. Esto es un acontecimiento casi, yo diría, automático. Y por eso es que el Ministerio de Trabajo ha apreciado últimamente que el trabajo en negro ha crecido, ¿no? Hay que pensar también que en muchos lugares de la Argentina, que es un país también sumamente complejo y heterogéneo, el trabajo en negro es la regla general y el trabajo en blanco es una excepción, ¿no? Esto se ve en muchos lugares muy en particular, y entonces también hay una falta de una política seria en materia de fiscalización, porque los que pagamos impuestos estamos vigilados y controlados, y claramente la AFIP no nos da ni un milímetro de ventaja para atrasarnos ni para dejar de cumplir con todas nuestras obligaciones. Pero aquellos que no están registrados, o que están registrados en forma parcial, o que están en estos bolsones de trabajo en negro, no son ni controlados ni perseguidos. Entonces se crea toda una cantidad de injusticias, y sobre todo se crea un mercado donde los principios generales en materia de oferta y demanda y de competencia se deterioran. ¿Por qué? Porque es claramente un acto de competencia desleal que una empresa pueda desarrollar su actividad en forma normal y sin ninguna dificultad y sin ninguna persecución por parte de la AFIP, y lo hace todo en negro, versus la empresa que tiene todo en blanco y por lo tanto tiene un costo adicional muy significativo vinculado con todos los impuestos que tiene que pagar. ¿Y hay alguna forma real de salir de todo esto, de salir de tanta informalidad? ¿Y en cuánto tiempo podríamos acomodar un poco la situación? La Argentina y la AFIP conocen todas las técnicas que existen en el mundo para salir de la informalidad, y de hecho los países centrales han sido muy exitosos. Nadie puede bajar la informalidad a cero, ¿no? Estados Unidos, que es un país que se caracteriza por tener una infraestructura muy importante contra la evasión, tiene de 12, 14, a veces 16% de evasión. O sea, la evasión en cero es imposible. Pero existen mecanismos, ¿no? La bancarización total de la economía es un mecanismo. Es decir, si yo no puedo pagar ni puedo cobrar, si no es a través de un cheque de un banco, eso deja mi huella y llega al blanqueo. En fin, hay un montón de mecanismos. Los mecanismos, obviamente, hay que ponerlos en marcha, ¿no es cierto? Es decir, hay que ejecutarlos. Y hasta ahora no ha habido una definición muy clara de parte de los distintos gobiernos, por lo menos de lo que va de la democracia desde Alfonsín hasta ahora,
hacer una acción concreta contra todo lo que es la economía clandestina, ¿no? No, claro, y si parte o gran parte de eso depende de la bancarización, estamos muy lejos, porque realmente, no sé el porcentaje, pero es altísimo de argentinos que no tienen tarjeta de crédito, no figuran en ningún lado. Es un tema importante ese. Claro, pero también eso también depende de quienes están en condiciones regulares. Si yo a mis trabajadores les abro una cuenta bancaria para pagarle el sueldo, el trabajador va a pagar lo que tenga que pagar a través de su cuenta bancaria, que ya está en blanco. Entonces, esto es una cadena, ¿no? Sí. Ahora, le doy la razón de que obviamente hay mucha gente que no está bancarizada, no tiene tarjeta, no tiene antecedentes, vive con el dinero en efectivo que tiene en el bolsillo, y por lo tanto todo ese grupo es el que fomenta también la economía clandestina, ¿no? Doctor, le consulto, ¿qué papel juega en esto la legislación laboral vigente y por qué cree que el gobierno abandonó la lucha de la reforma? Bueno, el papel de la reforma laboral en lo que es el futuro de la economía de la Argentina es un papel clave, ¿no? Entrar en detalle sería muy largo, pero nosotros tenemos una legislación que está anclada en la década del 50, o sea, en la época de la posguerra, y que no ha hecho cambios significativos. Por ejemplo, parece mentira, pero nosotros no tenemos un solo artículo en la legislación laboral que hable de las nuevas tecnologías, del teletrabajo, de la robótica, de la informática. Es increíble, pero es así. Entonces, estamos en una legislación que que está anclada, como les decía, en la prehistoria, en la época de las cavernas, y que requiere actualización. Entonces, reforma laboral es una figura clave, junto con otras reformas estructurales que es imprescindible tener. O sea, hoy el monstruo más grande que tenemos y que más agravia los derechos de los ciudadanos y perjudica el desarrollo de la economía es el tamaño del Estado, el gasto público y el déficit fiscal. Si ahí no se hacen reformas estructurales importantes del lado de cambiar la estructura del Estado, no del lado de aumentar la recaudación, aumentando los impuestos, que es lo que ha sabido hacer este gobierno con mucha eficiencia, ¿no? Anunciando que siempre se iban a bajar los impuestos, y si todos los impuestos aumentaron, bueno, la corriente lógica es, ¿cómo hago para bajar los impuestos? Y tengo que bajar el gasto público, ¿no? Y el gasto público sabemos que, por ejemplo, en cuanto a la dotación de personal, más del 50% de la dotación que tiene el Estado son puestos absolutamente innecesarios, que se han cubierto por razones políticas, por razones de estrategia local, por razones de las campañas electorales, por mil razones que no son las que hacen a la eficiencia de la economía. Entonces, la verdad es que la reforma laboral y la reforma estructural del Estado son elementos claves y brillan por su ausencia, ¿no? Lamentablemente ya parece que los tiempos ya no dan, porque ya estamos casi en campaña electoral, pero cualquier nuevo gobierno que se precie de tratar de buscar en una salida con crecimiento, con desarrollo, va a tener que afrontar esos desafíos que son fundamentales para salir del pozo en el que estamos, ¿no? Y en cuanto a desafíos y a cuestiones fundamentales, el tipo de acuerdo como el que hizo el gobierno con Vaca Muerta, ¿puede ser un modelo para otros sectores en el futuro? Bueno, Vaca Muerta es un tema muy particular, pero usted ha puesto el dedo en la llaga. En realidad, fíjense, Vaca Muerta es claramente una lista de logros que se consiguieron en la Argentina a pesar de todas las posturas pesimistas. O sea, sí, es verdad, se consiguió modificar nada más y nada menos que los convenios colectivos y las prácticas salariales del sector petrolero, que en muchos casos eran contrarios a la productividad y eran completamente no recomendables, por un modelo de convenio colectivo que aceptaron los sindicatos y que generó 30.000 puestos de trabajo. Entonces, los sindicatos tuvieron la visión, que no tienen otros dirigentes sindicales, de que los cambios y la modernización de un convenio colectivo puede dar lugar a oportunidades extraordinarias. Esto sumado al hecho de que también hay inversiones de riesgo que están viniendo a la Argentina, que vienen desde el exterior, ligados a Vaca Muerta, y hay inversiones de riesgo de inversores argentinos que están
apostando a vaca muerta a un futuro que puede ser extraordinario y que por ahora es solamente una promesa, ¿no? Porque por ahora es inversión, inversión e inversión. Ese es un poco el módulo del futuro en el mundo, no en la Argentina. O sea, vaca muerta es un ejemplo extraordinario que debería replicarse en todas las actividades y lamentablemente hasta ahora es el único ejemplo que tenemos claro de crecimiento, de inversión y de desarrollo, ¿no? Doctor Julián de Diego, le queremos agradecer muchísimo esta entrevista, la verdad que nos ha dejado conceptos para pensar interesantes y bueno, ha sido muy amable. No, al contrario, un gusto, y cuando ustedes lo dispongan, charlaremos de vuelta sobre estos temas. Va a ser un placer para mí. Igualmente, gracias Julián. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, maravilloso. Sí. Habló de muchas cuestiones, sobre todo hizo referencia al escenario heterogéneo que tenemos en nuestro país, como todo nuestro país, que es heterogéneo y es tan vasto y tan diverso. Sobre todo hizo hincapié en el tema de que la reforma laboral es clave para el futuro de la Argentina en muchos aspectos, pero sobre todo porque está como anclada en la posguerra, dijo él, que nuestra legislación no habla de ninguna de las cuestiones fundamentales que hacen a los trabajos modernos, que no habla de tecnología, que no habla de innovación. Entonces, más allá de que pueda parecer o no un capricho del gobierno, es necesaria en ese tipo de temas. Y por supuesto habló de que tiene que ir acompañada de una reforma, de una reestructuración del Estado mismo, el tema del gasto público, del déficit fiscal, del gran tamaño que tiene el Estado argentino, y hizo referencia a que en vez de aumentar impuestos y buscar más recaudación, hay que ir por otra vía, que es un poco lo que nos dicen todos a esta altura, ¿no? Sí, tal cual. Y sobre todo con Julián de Diego, que es una voz sumamente autorizada en esto, y me parece que sí, tal cual, coincido, El futuro del trabajo tiene que ver con las reformas que necesita la Argentina, y estas son una de ellas.